Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Nosotros nos encontramos, como siempre, con nuestro estudio bíblico, Nuevo Testamento, la teología de San Lucas en esta oportunidad. Y ya estamos adentrados, estamos en el capítulo 7. Comenzábamos con la pregunta que arranca cuestionadora, ¿verdad? Disparadora, se dice, pregunta disparadora, que dispara la reflexión, que nos ayuda entonces a ir entendiendo lo que el autor sagrado nos quiere decir, San Lucas nos quiere transmitir. Y decía en el capítulo 7, versículo 20, ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro o a otros? Es interesante entonces desde aquí que nosotros podamos entender, porque todo lo que vendrá y terminará, concluirá en el capítulo 9, versículos 18, 19, 20, que tendremos al final la respuesta a esta pregunta de Juan el Bautista. Vamos encontrando poco a poco con las presentaciones narrativas la presentación de quién eres tú, es decir, quién es Jesús. Se le va presentando poco a poco. Pero antes de eso, incluso, con estos milagros, tanto del centurión romano como también del hijo de la viuda de Naín, prepara un poco el corazón de los oyentes, digamos así. O mejor dicho, está haciendo casi como una autocrítica a esa comunidad judeocristiana o directamente una crítica al judaísmo, porque les está hablando directamente al corazón en cuanto a sus actitudes. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo ha recibido el pueblo a Jesús? ¿Qué es lo que entienden de Jesús? de Yarawi, o mejor dicho, ¿en qué medida se comprometen y le hacen, entre comillas, nosotros decimos, le hacen caso? O penata y con no pena y veñan de Yarare. Ahí está. Esto sería lo elemental y fundamental en esta primera parte, porque nos habla de una preparación del corazón y de la vida del hombre para poder entender quién es entonces Jesús. Porque ciertamente en una narración podríamos ya directamente, capítulo 7, versículo 20, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el que debía venir o no? Y entonces ya podríamos pasar directamente al 9, 18 y 9, 20. Sí, soy yo, tú lo has dicho y listo, yo soy el Mesías, a pena que se ve, porque Ñande Yara se mou y listo. ¿Y qué va? Dale, oíma. ¿Me entendés? Sheina. No, Lucas no presenta eso, sino que Lucas después de esa pregunta como que te deja, ¿verdad? Con esa incógnita. Y te va pasando a través de las narraciones a un Jesús que va realizando y sobre todo que va respondiendo con las obras primero. Porque
Aquí pues, yo puedo responder, como decíamos, directamente, pero después me quedo y bueno, ¿y cómo yo sé? ¿Dónde están tus obras? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede aquello? ¿Verdad? Aquí entonces no estamos entrando aún en lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Para encontrar esa gracia y esa fuerza. Bueno, vamos entonces a mirar un poquitito más. Aquí en el capítulo 4, 18, nosotros encontrábamos ese compendio, cómo Jesús se ha mostrado ya Él de suma manera y de una manera espectacular, ese compendio del reino. Es decir, ¿quién es Él? El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado, ¿verdad? Entonces, con una misión y función. Por eso, el que pregunta por Jesús debe mirar hacia el sentido de sus obras. Mirá que Lucas, entonces, ¿se acuerdan que Lucas es muy concreto? Lucas hay fe sin obras o lo que sea. No. Se dan cuenta que aquí de nuevo el evangelio, la teología de Lucas es el obrar. El añandera javaipa al final de cuentas. Y sobre todo últimamente con muchas influencias protestantes, que ellos te hablan mucho, la fe es solamente profesar con tus labios y creer en Jesús, que está muy bien, está en la Biblia, pero justamente San Pablo, que es el más parenético que puede existir, justamente San Pablo, interpretarlo a Pablo simplemente con la fe, sin las obras, interpretarlo a Pablo es lo más ridículo que puede existir. Pablo por antonomasia, por esencia, es verdaderamente parenético. Es decir, ahí dice la parenético. Parenético quiere decir, queridos amigos, lo que yo creo, actúo, obro. ¿Entienden? ¿Qué es lo que le mueve a Pablo? Justamente porque él cree ciertamente la fe existencial, pero esa fe existencial que ahora me lleva y me hace trabajar y me hace actuar. Es la acción total y absoluta, ¿entienden? Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando y estamos mirando, queridos hermanos. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Por eso, el que pregunta por Jesús debe mirar hacia el sentido de sus obras. El que pregunta por Jesús debe mirar el sentido de sus obras. En ella se traduce el resplandor de lo divino. Aquí se traduce el resplandor de lo divino. Creyente es quien descubre el reino que las obras de Jesús le ofrecen. Incrédulo es, en cambio, el que distingue solo datos puramente humanos. Creyente es quien descubre el reino que las obras de Jesús le ofrecen. Las obras de Jesús le ofrecen. Incrédulo es, en cambio, el que distingue solo datos puramente humanos. Entonces, queridos amigos, esto me parece que es demasiado importante, ¿verdad? Que nosotros podamos distinguir y entender. Entonces, estos datos puramente humanos. Es incrédulo, entonces, si pensamos simplemente en eso. Aquí hay una acción de Dios que me lleva después entonces a lograr. Es la fuerza de Dios. Y eso es lo que Lucas nos está queriendo transmitir y está queriendo dejar en nuestro corazón y en nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Pórtico de la Biblia es un libro gratuito online que explica las Sagradas Escrituras de forma amena. Contiene gráficos y mapas que sitúan los acontecimientos más significativos de la historia de la salvación. ¿Cómo usaría yo este libro? En realidad este libro es los apuntes que yo usaría para tener como un resumen de cada libro de la Biblia y tener cada libro de la Biblia un poco situado en todo el contexto de la historia de la salvación. Los autores dividieron el libro en dos secciones, Historia de la Biblia y su mensaje. Su objetivo es llegar al gran público. Para transmitir bien el mensaje, hemos decidido dividirlo en dos secciones. Una se centra más en el proceso histórico, cómo se escribió el libro y cuál es el proceso del libro para convertirse en libro y llegar a nosotros. Y la otra, ¿qué dice el libro? ¿Cuál es la historia dentro del libro?
El libro se publica en diciembre en inglés, español y polaco. En 2022 estará disponible en italiano y también en portugués. Entenderás mejor el significado de la Biblia, no solo el significado de las palabras de la Biblia, sino por qué está ahí y cómo es de útil la Biblia. Es posible descargarlo en la página web de Saxum, el proyecto creado en Israel para promover el conocimiento de Tierra Santa entre los peregrinos. A finales de 2020, el Papa Francisco publicó una carta apostólica dedicada a San José, patrón de la Iglesia Universal. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. La descripción del Papa de San José como un héroe inspiró a la historiadora del arte, Elizabeth Lev, a escribir un libro sobre cómo ha sido representado en obras de arte. Lo titula El Caballero Silencioso. Es el caballero que está ahí cuando la Iglesia se enfrenta a una época de corrupción en el siglo X, cuando se enfrenta a los desafíos de su enseñanza sobre matrimonio, cuando se enfrenta al miedo a la muerte y a la pérdida del sentido de lo que significa ir a la otra vida. Llamamos a San José. El libro de Elizabeth Lev sigue un orden cronológico, empezando por el arte cristiano primitivo a través de los siglos hasta llegar al arte contemporáneo. Hay algunos artistas que han hecho incursiones muy bonitas en la representación de San José en la actualidad, y espero de verdad que esta invitación del Santo Padre sea recogida por los artistas para empezar a repensar a José como nosotros. Hay un gran potencial en esta época para crear una imagen de José que pueda hablar a una época que tiene tantos problemas. Elizabeth Lev dice que San José es una parte dinámica y fundamental del Evangelio. El libro muestra cómo sus cualidades son puestas de manifiesto por diferentes artistas. Una de sus representaciones favoritas es el cuadro de Guido Reni, San José y el Niño Jesús. Me encanta José, está tan absorto mirando al Niño Jesús y el Niño Jesús se acerca a jugar con esa barba peluda y hay algo tan íntimo en eso, algo que realmente nos invita, del modo en que San Bernardino nos invitó a pensar en lo que era ser José sosteniendo al Niño Jesús. San José solo se menciona unas pocas veces en la Biblia y nunca habla, pero este libro es un ejemplo del tremendo impacto que el santo ha tenido en el cristianismo y en la historia del arte. El Papa Francisco saldrá de Roma el jueves para viajar a Chipre y Grecia. Estará 2 días en Chipre. El jueves se reunirá con los líderes políticos del país. El viernes visitará a los miembros de la Iglesia Ortodoxa de Chipre y celebrará una misa en un estadio. Allí también se reunirá con inmigrantes y se espera que ofrezca refugio en Italia a unos 50 solicitantes de asilo. Muchos esperan que la visita del Papa impulse el diálogo para resolver la situación de las comunidades católicas maronitas que tuvieron que abandonar sus hogares cuando Turquía invadió el tercio del norte de la isla en 1974. Los maronitas esperan que la palabra del Santo Padre les ayude a alcanzar alguna solución al problema político para que puedan regresar a sus pueblos. El sábado, el Papa Francisco continuará hacia Grecia, donde los católicos representan menos del 1% de la población del país y el 90% se identifica como ortodoxo. El momento más esperado será el domingo. El Papa volará a Lesbos para visitar el mayor campo de refugiados en Europa, en Mytilene, un lugar que ya visitó en 2016. Le preoccupazioni delle istituzioni e della gente qui in Grecia, come in altri paesi d'Europa, sono comprensibili e legittime, e tuttavia non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, sono storie. El lunes 6 de diciembre, el Papa se reunirá con jóvenes de una escuela católica de Atenas antes de regresar a Roma. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandillara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Lucas. En este libro maravilloso, en este libro que nosotros encontramos una teología, decíamos, para los cristianos que están in advance, es decir, cristianos avanzados en su fe, que han caminado bastante. Y por lo tanto, si estamos en este camino in advance, quiere decir que nosotros vamos a entender bien esa teología que nos compromete. No es una catequesis que nos presenta el autor sagrado simplemente para mirar lo básico, sino que ya para elucubrar un poquitito más como cuestión también, decíamos, recién también utilizábamos, porque Lucas es absolutamente discípulo de Pablo, entonces también él en su pensamiento tiene un pensamiento, decíamos anteriormente, parenético. Y la palabra parenético quiere decir de acción, o mejor dicho, yo diría consecuencial. Lo que yo pienso, lo que mis ideas, de aquello que yo estoy convencido, es lo que yo después realizo en mi vida, en lo real. Entonces, Juan ha preguntado por Jesús. Muy bien, hasta ahí ha preguntado. ¿Eres tú el que debe venir o debemos esperar? Ahora es Jesús el que, admitiendo la búsqueda de Juan, le rinde testimonio. Le rinde testimonio. Admite entonces la búsqueda de Juan, es decir, la preocupación de Juan, todo lo que le está preocupando a Juan. Eres tú verdaderamente el que tiene que venir. En la boca de Juan, recordemos que se pone siempre el Antiguo Testamento. Juan está representando el Antiguo Testamento que se está uniendo con el Nuevo Testamento. Y andego me allí cuapana, porque si no, apenas ni entendéis. ¿Por qué Juan va a decir muchas cosas de los que va a pronunciar San Juan? Juan Bautista, se entiende, Juan Bautista, no Juan Evangelista, Juan Bautista. Representa al Antiguo Testamento. Mucho de lo que él va pronunciando y va diciendo se refiere directamente al Antiguo Testamento, porque él está trayendo y pone a colación, confrontando ¿con quién? En este caso, confrontando con el cristianismo, confrontando con Jesús. Y entonces, cuando él pregunta, ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? ¿Quién es el que está preguntando eso? El que está preguntando es el judío. Es el Antiguo Testamento el que pregunta por la acción de Dios. Ellos están esperando las promesas de Dios Padre que se cumplan. Y entonces Juan el Bautista se encarga de traer y poner en sus labios, en su boca, lo que todo el judaísmo y todo ese contexto histórico se pregunta. O una vio, o yeyapota,
Peñande yara, hoy cuave eva de coñande, iba de coicota, hoy como hay de condo y coita y condo como hay hoy nunca. Upeacolo y cuase y cuay. Porque no llegan a descubrir todavía el judaísmo, entonces la comunidad cristiana, entonces la que pone en labios de Juan el Bautista y les dice ahí a los judíos, mira, esta es la pregunta que ustedes están haciendo, ¿eres tú el que ha venido, no ha venido, debe venir, vendrá, va, mapigonde? Juan el Bautista, qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta? Porque él representa a esta comunidad judía. Y entonces, aquí, ahora Jesús, que admitiendo esa búsqueda del Antiguo Testamento, esa búsqueda del judaísmo de Juan, le rinde testimonio. Jesús es un profeta, mucho más. Es el auténtico pregón y mensajero del Señor que viene, del Señor que viene. Vamos a mirar un poco entonces el 7, desde el versículo 24. Nos dice lo siguiente. El título es Testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista. Entonces ahora viene el testimonio, ¿verdad? Lo que va a responder ahora Jesús sobre el Antiguo Testamento. O sea, ubíquense, Juan el Bautista del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es esa comunidad de judíos. Cuando los enviados de Juan partieron, es decir, cuando el Antiguo Testamento, los judíos, el judaísmo, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud, diciendo que salieron a ver en el desierto, Juan el Bautista, una caña agitada por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido con refinamiento. Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes, que salieron a ver, y más que un profeta, les aseguro que un profeta, y más que un profeta, él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, queridos amigos, que aquí, con esta presentación que está haciendo Lucas de Juan a través de Jesús, porque es Jesús el que está hablando, ¿verdad? Es decir, le da un valor total y absoluto. O sea, en ningún momento Jesús viene a pisotear, por ejemplo, la ley o el Antiguo Testamento. Al contrario, al elevarle a Juan el Bautista, está elevando el judaísmo y le está diciendo: belleza Juana, todo lo que ustedes fueron caminando, queridos amigos judíos, querido Antiguo Testamento, todo lo que ustedes caminaron, ahora se realizó en la persona de Jesús. ¿Acaso nosotros fuimos a buscar cualquier viroreí, cualquier jaguar aireí? Cuando te dice ahí justamente, ustedes que salieron a ver de una caña agitada por el viento, va a decir la caña agitada por el viento. Alguna vez se puede hacer porque anda ni eres guayema. Algo dice, pico pejo peca para que jaguar aire, pero vive hope mañana pelle por ese. Anda ni jaguar aire. Pero se está refiriendo no a Juan el Bautista, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Todo ese camino que ustedes hicieron, va el bella poa, pender aire y pigorae. Pemba por ahí pigorae, peñepia are pigo ginarae. No le está diciendo. Una caña agitada por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido con refinamiento. ¿Upea la pejoa cuepejeca? No. La ley de la Torá, el Antiguo Testamento, siempre ha sido exigente. Nos llama, nos exige y nos hace caminar. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical.
La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yara Ñe dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia y preguntaban por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o el Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No sabemos si los reyes magos eran 3 o 4 o 5 o más. Fueran los que fueran, les unía una misma estrella o cometa, una ilusión, una empresa, una fe. Una sola era la fuerza y uno solo también el objetivo: llegar a Belén, llegar a los pies del rey. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Y los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Esta aventura también debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño, Jesús, en el pesebre de Belén. En la actualidad, queridos amigos, asociamos los Reyes Magos con regalos, madrugando a tempranas horas para cumplir los deseos de nuestros hijos. Si bien no existe un mal detrás de todo esto, debemos tener en cuenta de que no solamente se trata de darle un simple regalo a nuestros hijos, es darle la historia de quien es el verdadero rey, que aquellos Reyes Magos a quien se le deja el zapato, el pasto, agua, vinieron por una razón, y es para dejarle al niño Jesús en sus corazones. Como padres o como padrinos o familiares, educadores, nosotros
Debemos educar verdaderamente a nuestros niños a hacerles entender que debemos aspirar a ser sabios antes que nada como los Reyes Magos y humildes como el niño Jesús, el cual siendo Rey de todos nosotros nació en un establo. Para nosotros, los adultos, no dejemos tampoco pasar esta oportunidad de reflexionar los pasajes bíblicos, ser humildes y ser justos. Jesús fue perseguido incluso antes de nacer y por esa razón no debemos tener miedo de ser militantes de la fe y evangelizar a toda nuestra sociedad con el verdadero mensaje de la venida de los reyes. La santa astucia, aquella de los mismos Reyes Magos, la que nos guía también por el camino de la fe, que no nos hace caer en las insidias de las tinieblas y que nos enseña cómo defendernos en la oscuridad, que busca siempre envolver y matar la vida. Queridos amigos, es muy importante en este tiempo proteger nuestra fe. Tenemos que ir más allá de la oscuridad, más allá de la atracción de las sirenas, más allá de la mundanalidad, más allá de tantas modernidades que existen hoy. Entonces, ir hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el sol que nace de lo alto, decimos nosotros, el Rey del universo. Entonces, a ejemplo de los magos, con nuestras pequeñas luces busquemos a la luz verdadera y protejamos nuestra fe. Feliz Día de los Reyes Magos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Lo que Lucas nos presenta en su Evangelio, lo que Lucas nos trae a colación y nos ayuda sobre todo, ¿verdad?, a dar pasos concretos en nuestra vida desde una teología muy encarnada, muy de la realidad. Ciertamente con una reflexión mucho más profunda también, bien elaborada, como nosotros habíamos leído desde el capítulo 1, ¿verdad? Los versículos 1, del 1 al 4, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 4. Era muy interesante porque nos presentaba justamente, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también me he dedicado a escribir para ti, ilustre Teófilo, amante, ¿verdad?, de la filosofía, amante, entonces, filos, de Dios, amante de Dios. Un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, cuando hay la pecha antes de sino que está demasiado bien elaborado, demasiado bien pensado, reelaborado, una comunidad que piensa y que transmite los elementos esenciales, ¿verdad?, de esa vida cristiana. Entonces vamos a seguir un poquitito más aquí el relato sobre el reino de Dios. Decía que el reino de Dios todavía no había llegado a su plenitud, ¿verdad? O sea, en ese capítulo 7, 28, nosotros decíamos, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Es más grande que él. Entonces, no ha llegado todavía el reino. El reino es de Jesús, es de la gracia de Dios que ha bendecido a los perdidos y humillados de la tierra.
Juan fue solo en el camino de la búsqueda una pregunta, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso está presentando al Antiguo Testamento y le da el lugar que le corresponde al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una pregunta. Juan hace una pregunta, él mismo se pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La respuesta es de nuevo aquí de Jesús, confirmando, asegurando que el Antiguo Testamento es una pregunta, es un cuestionamiento, es un llamar entonces a la preparación para la venida del Mesías. Es un llamar. Cuando los enviados entonces, qué lindo que salieron, un hombre vestido con refinados, pero es decir que aquí hay una lucha, hay un empeño. ¿Qué salieron a ver entonces? Un profeta, les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío, ¿verdad? Yo envío a mi mensajero. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, en el reino de los cielos, es decir, es Jesús, ¿verdad? Entonces quiere decir que todavía no ha llegado el reino. Llegar al reino quiere decir la presencia ya de Jesús en medio de su pueblo. Y eso es mucho más grande. El reino es de Jesús, ahí está. Es de la gracia de Dios que ha bendecido a los perdidos y humillados de la tierra. Juan fue solo en el camino de la búsqueda, una pregunta. Es decir, un cuestionamiento de nuevo que se están haciendo, una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es ese que está llegando? Sin embargo, la pregunta de Juan es decisiva. ¿Por qué? Vamos a ver un poco. ¿Por qué la pregunta de Juan es decisiva? Por eso el que le niega y no recibe la verdad de esa palabra queda solo y no comprende el don del reino. Estamos en el capítulo 7, 29, 30. No comprende el reino. No comprende. Queda solo y no comprende el reino. Por eso dice, todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Hasta ahí el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que quiere insistir el autor sagrado es siempre esta controversia, esta dificultad que hay entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué? Y porque no hay una aceptación de Jesucristo. Eso es lo que continuamente nosotros encontramos como leitmotiv, como esa idea central, como un golpe continuo que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Juan, por eso, es una pregunta decisiva, porque está cuestionando. ¿A quién le cuestiona? Le cuestiona al judaísmo. Le cuestiona a aquel que todavía no ha aceptado el reino en la persona de Jesús. Por eso, el que le niega y no recibe la verdad de esa palabra queda solo y no comprende el don, ¿verdad?, del reino. No comprende el don del reino. De tal forma es eso cierto que las obras de Juan y de Jesús pueden mirarse de algún modo como paralelas. Obras de Juan y de Jesús, paralelas. El que rechaza la dureza de Juan y su exigencia ya no puede escuchar la invitación del Cristo que nos llama al gozo. De nuevo, el que rechaza la dureza verdaderamente de Juan, porque Juan es muy duro, Juan es muy directo, ¿verdad? Llama a la conversión, insiste en la conversión, y su exigencia que ya no es aceptada, entonces dice, no puede escuchar la invitación del Cristo que nos llama al gozo. Entonces hay todo un paso, quiere decir que primero está todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento como base esencial y fundamental para llegar al Nuevo Testamento, para darle razón de todo lo que nosotros decimos que estamos esperando. Conocer lo que significa para nosotros el Mesías, conocer y sepamos nosotros lo que significa ese Kyrios, ¿verdad? Después Señor, Señor de mi vida, Señor de mi historia. Pero hay que conocer todo lo que viene por detrás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Encuentro paz. En el interior de tu presencia puedo descansar. Tú, Jesús, tú, Jesús. Me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Aliviaste mi dolor y hoy, Jesús, yo te rindo adoración y hoy, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón.
presencia me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es tu amor quien me alimenta, es tu amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. En el Paraguay abundan las bellezas naturales, pero entre esa multitud de dones que sembró Dios, la providencia en su bondad hacia nosotros, ha de sobresalir Caacupé, la villa serrana, la villa de los milagros, rodeada por cerros, arroyos y esa prodigiosa vegetación. Caacupé es como un estuche de esmeralda que guarda una preciosa joya, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, hasta la cual no cesan de llegar los peregrinos de todo el país, de todo el Paraguay y de todo el mundo, todos en búsqueda de consuelo y curas de sus males del espíritu y del cuerpo, o a pagar su deuda por una u otra salud recuperada. En ómnibus, automóviles, carretas, caballo, a pie, todos los paraguayos hemos ido siquiera una vez en nuestra vida a visitar a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé, en busca de consuelo o para agradecerle alborozados por estos divinos regalos recibidos. Nos cuenta la historia que corría en el año 1600 cuando una cierta mañana un grupo de indios bayáes perseguía a un indio con intención de darle muerte. Tal vez por pertenecer a una tribu contraria o dominante en el área, o tal vez también porque el indio guaraní convertido al cristianismo era feligrés de los franciscanos, a los que los bayáes temían tanto como el diablo. Completamente acorralado este indio, como estaba desesperado por la suerte mortal que le estaba esperando, el indiecito, convertido al cristianismo y a nuestra madre, se escondió detrás de un gran árbol que le parecía protector. Agazapado, tembloroso, se le iluminó de pronto el rostro y le vino el recuerdo de la Inmaculada Concepción de María, que era la Virgencita de su predilección. Ahora, entre súplicas, oraciones, suspiros, miedo, esperanza, le prometió a la Reina de los Cielos que si lo librara de sus injustos y feroces enemigos, le haría una imagen de la misma madera de aquel árbol protector. Y milagrosamente sabemos, los bayáes no lo encontraron en aquel monte y al caer la noche se vieron obligados a volver a sus tolderías. El indiecito guaraní se vio libre y no volvió más que para cumplir su promesa. Esperando un tiempo prudente, entonces el indiecito vuelve al árbol protector ya con sus primitivas herramientas. Desgajó aquel tronco de la madera necesaria para este propósito. Puso a secarla y pacientemente, con todo el arte de sus manos y ese fervor de su alma, se puso a esculpir 2 estatuas de la Virgen. Una, la más grande, destinada a la iglesia de Tomatí, cercana al lugar, y otra más pequeña
para su devoción particular. Esta imagen menor es la Virgen de los Milagros de Caacupé, que hoy nosotros veneramos en la ciudad de Caacupé, en el santuario que lleva el nombre. Imagen menor que al final de cuentas iba a resultar la mayor por la abundancia de sus dones, de sus milagros para con sus fieles. Ahora, según la opinión de los críticos del arte que miran la madera, dicen que esta imagen es una creación artística genial de belleza extraterrena, podemos decir. La historia no ha recogido datos de la imagen mayor, que se supone que fue saqueada por los salvajes mayáes. Tampoco se supo más de aquel indiecito guaraní cristiano. Pero, aunque nunca sepamos a quién deben la fe y la Iglesia esa obra de inspiración divina, nuestra fe nos dice que ya desde hace tiempo, compartiendo con nuestra Madre Celestial, este indiecito está en el cielo, ciertamente. ¿Y quién podría negar que hoy también estuviera intercediendo por nosotros, que estamos aquí reunidos, brindándole el homenaje a nuestra Madrecita, la Virgencita de Caacupé? Queridos amigos, yo les invito a hacer una oración a nuestra Madre, a nuestra protectora, a nuestra Virgencita de los Milagros de Caacupé. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y de misericordia. Protege a nuestra Santa Madre, la Iglesia, y alcanza también la luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz en el Paraguay entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, Madrecita de Caacupé, alcánzanos también a nosotros la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo cuando nos dijo: el que persevere hasta el fin se salvará. A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Virgencita de Caacupé, ruega por nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos concluyendo esta partecita hermosa, ¿verdad?, de lo que nos habla este capítulo 7. Aquí decíamos en la presentación el testimonio de Juan sobre el Bautista, la presentación principal es sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Mateo, lo dirá de otra manera. Yo no vine, dice, a abolir ni una coma, ni una jota, ni un punto, ¿verdad?, de la Torah. No, yo no vine a abolir, dice, sino que vine a darle plenitud. Eso es lo que nos dice Mateo, eso es como él explica. Aquí, sin embargo, Lucas explica de otra manera, pero explica la misma cosa. Aquí lo que te quiere decir es entonces el gran valor que se le da al Antiguo Testamento. Por eso dice después, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan. ¿Quién es Juan? Juan es el Antiguo Testamento. Juan es el Antiguo Testamento. Por eso aquí tiene razón, algunas veces nosotros no entendemos qué significa. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. A ver, la gente no entiende. El más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué nosotros decimos aquí que el más pequeño en el reino de la aceptación de Jesús como Mesías,
de la aceptación de Jesús como rey es más grande que Juan. ¿Por qué? Y porque te está diciendo que el Antiguo Testamento es menos que el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y porque el Antiguo Testamento lo que hace es preparar el camino para la venida del Salvador. La venida de la revelación, es decir, de un Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. Es decir, de un Dios que trae, viene y reina el reino de Dios. ¿Entienden? Así se entiende, pero así como comer dulce de leche. O sea, fácil, sencillo. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan. Podemos decir con otras palabras del significado real de lo que está queriéndonos decir la palabra de Dios. Les aseguro que no hay nada más grande que el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento, lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, ahí está el sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Sin embargo, lo más pequeño que se dice en el Nuevo Testamento con respecto al cumplimiento en la persona de Jesús es mucho más que el Antiguo Testamento. ¿Entendemos? Si nosotros comprendimos eso, ganamos, pero kilómetros, ¿verdad?, en nuestra comprensión y en nuestro entendimiento para hacer una buena exégesis. Porque yo escuché un poco de todo y te dicen cualquier cosa sobre esto, ¿verdad? Entonces, el mayor o el más grande dentro del reino de los cielos, el que acepta, es justamente el que acepta a Jesús. Y Jesús es el cumplimiento, es la realización, la plenificación de todo lo que se vino caminando y se vino diciendo durante el Antiguo Testamento. Bueno, esto es lo que nos está diciendo, esto es lo que tenemos que tenerlo en consideración. Después dice, de tal forma es eso cierto que las obras de Juan y de su Jesús que está y de quien está hablando, ¿verdad? De Jesús. Este es el Jesús que él presenta. Pueden mirarse de algún modo como paralelas. La obra de Juan y de este Jesús que está presentando se puede mirar como en paralelo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El que rechaza la dureza de Juan y su exigencia ya no puede escuchar la invitación del Cristo que nos llama al gozo. ¿Qué quiere decir esto? El que rechaza verdaderamente, entonces, la dureza de Juan y su exigencia. Y la dureza de Juan y su exigencia, aquí nosotros tenemos que mirar y tenemos que ver qué es lo que nos está queriendo decir. ¿Qué dureza? ¿A qué se está refiriendo? ¿De quién te está hablando? ¿Verdad? ¿De qué dureza te está hablando? ¿Y cuál es esa exigencia que ahora viene a ser, ¿verdad?, una invitación del Cristo? Que uno no puede entrar en el gozo si es que no acepta a Juan el Bautista. Entonces es demasiado sencillo. Si nosotros no hacemos un camino del Antiguo Testamento, es decir, nañantendei, nañañaminduui, de esas promesas que el Señor nos hace, entonces es muy difícil llegar a eso del Nuevo Testamento. No llegamos ahí nunca. ¿Por qué nañantendei? El Nuevo Testamento es una relectura, decimos nosotros. Es un volver a leer el Antiguo Testamento. Y si nosotros volvemos a releer el Antiguo Testamento, quiere decir que nosotros estamos haciendo, queridos amigos, un camino de aceptación del Cristo. Y la aceptación del Cristo solo lo podemos hacer cuando entendemos el bagaje, cuando entendemos la base, cuando entendemos el fundamento que está por debajo de todo. Y esto es entonces lo que hoy nos está presentando, ¿verdad? Y entonces es importante, la pregunta de Juan es decisiva. El que le niega y no recibe la verdad de esa palabra queda solo y no comprende el don de Dios. De tal forma, es eso cierto, que las obras de Juan y de Jesús pueden mirarse de modo como paralelas. El que rechaza la dureza de Juan y su exigencia ya no puede escuchar la invitación del Cristo que nos llama al gozo. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con la palabra del Señor que nos anima,
que nos fortalece, que nos da esa gracia y esa fuerza, sobre todo, para seguir, ¿verdad? Y entendamos cada vez más estos evangelios, es decir, la buena noticia de Cristo para nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.